Continuamos con nuestro estudio y conocimiento de la Sagrada Escritura en este septiembre, mes de la Biblia, y agradezco tu presencia. Invito a que juntos de corazón abierto digamos: Dios nuestro, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, procedamos siempre con rectitud y gocemos de sus consuelos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos avanzando y quiero hablarte de la importancia que en el Antiguo Testamento, tuvieron los profetas. Ya te he comentado que los profetas desde siempre fueron mediadores o intermediarios, entre Dios y el pueblo. Recordemos que en aquellos tiempos comenzaron los profetas desde antes de que hubiera sacerdotes en la historia de la salvación, o de que hubiera templo, o de que hubiera muchas instituciones que poco a poco se fueron dando con el progreso de la civilización y de la propia historia de la humanidad. Pero los profetas son muy importantes porque así como los ángeles son palabra de Dios a nosotros, pero en los ángeles son unos cuantos los que reconocemos como mediadores entre los hombres y Dios. Hay muchos ángeles, pero pudiéramos decir, nos centramos en Miguel, en Rafael, en Gabriel, básicamente en ellos, para entender la función y el papel que tienen en los episodios bíblicos, pero hay muchos más. Desafortunadamente también desde un inicio hubo ángeles que se rebelaron contra Dios y que desafortunadamente ellos son los que conocemos como los ángeles caídos. Por lo tanto, es un poco arriesgado meternos a estudiar aspectos de angelología porque pues no es el momento ni tampoco nos llevarían a un punto de acuerdo. Por lo tanto, únicamente recordemos a los ángeles que la Biblia nos cita, solamente a ellos, y demos importancia a los profetas, esos humanos que nos hacían conocer, ellos tenían visiones o revelaciones eh, y de Dios, y entonces daban a conocer al pueblo, a las autoridades. Concretamente se hicieron figurar mucho en la época de los reyes, eh, lo que lo que el Espíritu de Dios, ellos le decían así a lo que nosotros conocemos como el Espíritu Santo, eh, les iba diciendo como mensajes para ellos. Y dentro de esos gama tan extensa de profetas existen algunos que se le conocen como profetas escritores. Eso quiere decir que hicieron algunos libros que quedaron constancia de ellos en la Biblia. Y algunos de ellos, nada más me voy a remitir hoy a citarte algunos nombres y la misión que por Dios recibieron, para que tú tengas un marco de referencia de la importancia que tienen dentro de la Sagrada Escritura. Y voy a citarte, por ejemplo, en el año 750 antes de Cristo, existió Amós, el profeta de la justicia social. Del 745 al 721, Oseas, el profeta del amor misericordioso. Del 734 al 698, Isaías, el profeta mesiánico. Este Isaías, en tres diferentes episodios, se conoce sus profecías en distintos años. Es un poco complicado explicarlo, pero ahorita confórmate con saber que hay tres diferentes etapas de Isaías. Después, en el 740 al 698, está Miqueas, el profeta de la fuerza del Espíritu de Dios. Después tenemos aparición de otros profetas como Sofonías en el año 640, el profeta de los pobres. Tenemos a Nahum en el año 612,
el profeta de las buenas nuevas, a Habacuc en el año 602, el profeta de la fidelidad. En el 627, Jeremías, el profeta de la alianza nueva. Tenemos después de Jeremías, por ejemplo, tenemos cuando fue el destierro a Babilonia, hubo un profeta importantísimo, Ezequiel, el profeta del corazón y del espíritu nuevo, del 592 al 568. Después tenemos al segundo Isaías, por el año 550. Tenemos también, ¿qué te puedo decir? Tenemos a Ageo, el profeta mensajero de Yahvé. Con Ageo se hace un parteaguas entre lo que fue antes del destierro a Babilonia y los profetas existentes después del regreso de Babilonia. Todos los que te cité los años, por supuesto, son antes de Cristo. Y ya regresando del exilio, tenemos a profetas como Ageo, el profeta mensajero de Yahvé. Tenemos a Zacarías por el año 520, el profeta de la tierra santa. Después va a aparecer el tercer Isaías por el año 60 antes de Cristo, que es el profeta de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Ahí ya se habla mucho de la prefiguración más clara del advenimiento del Mesías. Y tenemos algunos otros profetas. Uno muy importante es Daniel. Daniel, que él va a tener mucha relevancia porque nos va a hablar del estilo apocalíptico, algo que en aquellos tiempos cobró mucha fuerza y mucho sentido, y que de hecho lo vemos reflejado mucho a Daniel en el propio Jesús. Ya son de los profetas más cercanos a la época en que iba a venir Jesús. Pues con toda esta descripción de los profetas te darás una idea que aunque pertenecen la mayoría al Antiguo Testamento, hay un buen número también ya cercanos a la época de Jesús y nos van a dar luces, porque si la Biblia son todos los escritos que en un momento dado van a cobrar vigencia, van a cobrar cumplimiento en la persona de Jesús, enviada en la época de la plenitud a este mundo por decisión de Dios Padre, para que nos enseñara cómo vivir el reino de Dios y cómo tener la redención, la remisión de nuestros pecados gracias al sacrificio sin paralelo que Él hizo por todos nosotros en la cruz. Y digo todos nosotros porque no solamente lo hizo por los que habían vivido antes que Él o sus contemporáneos, sino por todos los que vendríamos después y que juntos, o que no juntos, pero todos en este mundo, formamos parte del nuevo pueblo elegido de Dios, del nuevo Israel, pudiéramos decir. Y ahí, como hemos citado, estamos contemplados todos tenemos opción a la salvación y todos gozamos de todos los privilegios, de las bendiciones, del amor de Dios a través de su unigénito Jesús de Nazaret. Vamos a continuar hablando en las siguientes cápsulas y agradezco tu presencia. Gloria, gloria.